Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el economista y profesor de Estrategia y Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Vilancio. Guillermo, bienvenido a Iquique Televisión. Gracias por invitarme. Tú vienes en el marco de una gira en Teleempresas, ¿cierto?, a nuestra ciudad, y nos interesa, porque me llamó la atención, digamos, el hecho de que tú seas profesor de Estrategia. ¿Qué pasa con la empresa en Chile, cierto? ¿Qué pasa con los empresarios en Chile que parece, cierto, que no parece, están siendo cuestionados enormemente en nuestro país, cierto, por el tema de cómo han generado sus empresas? No todos, por supuesto, pero los que están en el tapete de la opinión pública, cierto, hay un cuestionamiento enorme en la forma en que se han hecho las empresas, cierto, con algunas malas artes y malas prácticas. ¿Qué pasa con...? Tú eres además profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, bueno, yo creo que en realidad se está en este momento en una etapa, yo no diría de crisis, sino en una etapa de descubrimiento, que efectivamente el gran problema de Chile es, por un lado, la soledad que tiene la gente respecto de los ámbitos de poder, que es ya sea también la política como también las empresas. Y yo creo que de eso, en parte, algún tipo de empresariado a veces se aprovecha en demasía. Entonces, llega un momento en que a veces supone que puede hacer cosas que les están permitidas tácitamente, hasta que aparecen estos temas que hace que, bueno, la confianza entra en crisis, las empresas entran en descrédito, el empresariado entra en descrédito. Pero yo creo que es esencialmente un tema de, por un lado, exceso de confianza del empresario y la creencia que tiene una superioridad relativa por sobre el resto, que le permite hacer cosas, o que le permitía hacer cosas que antes nadie veía. Sí. Ahora eso se está empezando, yo diría, a descubrir, y creo que es un despertar positivo, porque... ¿Esto es un tema de Chile o es un tema del mundo? No, yo creo que es un tema de países que se dicen capitalistas y que realmente no lo son. ¿No? Es decir, el capitalismo es un ámbito de competencia en donde el Estado tiene un grado de regulación importante de esa competencia para evitar que existan monopolios o alta concentración de poder. En esta parte del mundo, y estoy hablando en general de América Latina. Sí. Tú eres argentino. Yo soy argentino, donde la concentración de poder también es relevante. Sí. En esta parte del mundo yo creo que existe ese grado de concentración y creo que es donde menos se ha interpretado lo que verdaderamente es el capitalismo. Entonces se confunde el capitalismo con el neoliberalismo, que no tiene nada que ver, y bueno, muchos de estos países se dijeron liberales en un momento y ahí se produjo esa concentración de poder y a partir de ahí ese nivel de superioridad respecto del resto, que no ocurriría en el caso de que exista una competencia más fluida, ¿no? Fijémonos que en estos países no hay tantas empresas que compiten en diferentes rubros. Chile, por ejemplo, tiene 3 cadenas de cada cosa, 3 empresas de cada cosa, por lo tanto, digamos, el nivel de competitividad es bajo. Eso le da ese nivel de superioridad frente al resto, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con las instituciones? Porque nosotros tenemos instituciones acá, la superintendencia, cierto, de banco, de qué sé yo, la superintendencia de valores, etcétera. Y sin embargo uno dice, bueno, ¿y qué hacen estos individuos, digamos, que están ahí, cierto? Cuando debieran regular, debieran fiscalizar y debieran evitar estas cosas que tú nos dices, cierto, hay 2 o 3 empresas que es muy fácil coludirse, es muy fácil ponerse de acuerdo y la gente recién pareciera que se está dando cuenta o está, digamos, cierto, verificando que efectivamente aquí hay muchos problemas. Yo creo que efectivamente es un tema de no tener muy claro el rol, o haberse dormido en el rol. Y haberse dormido confortablemente significa que, bueno, formo parte de lo mismo y eso genera ese descrédito y por eso lo que hablaba de la soledad en la que ha quedado el ciudadano, en la que ha quedado
el consumidor en el caso de temas relacionados con el consumo. Es decir, yo creo que así como mi tema está relacionado con la dirección de las empresas, que no es muy distinta a la dirección de los países, creo que el problema es de dirección. Y la dirección está relacionada con las emociones, y las emociones están relacionadas con las creencias y con los valores de las personas. Entonces este tema ha puesto de manifiesto eso mismo, es decir, tal vez la falta de valores o valores no demasiado apetecibles para quien debe dirigir, ¿no? Oye, ¿cómo se sale de una crisis como la que estamos viviendo en el país? Si tú tuvieras que hablarle, hoy día le vas a hablar a algunos empresarios, ¿cierto?, acá en nuestra ciudad, pero cuando uno habla con los grandes empresarios del país, ¿qué es lo que le recomendarías tú para sortear esta crisis de buena forma? Yo creo que esta es una crisis de confianza. Esta es una crisis en donde está en juego la reputación de los grandes empresarios. Y creo que el mayor consejo que uno pudiera dar es que den la cara. Yo creo que es dar la cara. Es decir, porque sería muy triste que la solución fuese como pasó muchas veces en la Argentina, y que lo viví en vivo, cuando la gente reclama que se vayan todos. Y no existe esa posibilidad que se vayan todos. No es bueno que se vayan todos, ¿no? La gente empieza a pedir, no, que se vaya este, que se vaya el empresario, que se vaya el político, que se vaya el diputado, que se vayan todos. Claro. Y no puede ser que se vayan todos, sino que alguien tiene que estar. Pero para que alguien esté, yo creo que es necesario un poco un baño de humildad y dar la cara por los temas. Y hay que asumir los errores, y sí, públicamente, sí. Absolutamente. Ya. Es decir, yo creo que lo que pasa es que así como a veces cae bien en otra instancia reírse de sí mismo, creo que en esta etapa es muy correcto, sí, hacer un mea culpa y sacar la cara por los errores. Que eso creo que sería en parte lo que le daría a la sociedad un marco de decir, bueno, esta gente también es un ser sensible, es un ser humano y puedo contar con él. El gran tema es cómo vuelve la sociedad a contar con quienes la dirigen. A confiar. Exactamente. Es decir, alguien dice, cuento contigo. Y la pregunta ahora es, ¿cuento contigo? Porque, claro, ese es el problema. Oye, ¿no? ¿Qué pasa con los otros empresarios? Con esos empresarios que hacen las cosas bien, que respetan, que pagan sus impuestos, porque también el descrédito les cae a ellos, ¿cierto? Y nosotros no hemos visto que saquen tampoco la voz, digamos. Pareciera que son observadores meramente del escenario que se está viviendo en el país, y ellos también tienen algo que decir, porque tiene que haber, digamos, dentro de todo el empresariado, ¿cierto?, gente que hace bien las cosas. Absolutamente, hay gente que hace bien las cosas, hay gente que lo hace de manera ética. Acá no estoy hablando, porque hay que dejar en un costado el tema de si la empresa es competitiva, si no es... Esto es otra cosa. Acá estamos hablando de un tema de confianza para con el consumidor y con la ciudadanía toda, ¿no? Yo el otro día escribí un artículo que digo, en Chile hace falta un Elliot Ness, ¿no? Es decir, es más que nada un detective que juzgue, y yo creo que... Claro, que ese se agarraba a lazo con todo el mundo, sí. Claro, claro, pero con menos violencia. Pero yo creo que debería haber una parte de ser justiciero, digamos. Necesitamos ese empresario que plantee su transparencia, y que por otra parte también tenga la posibilidad de culpar, de señalar cuáles son aquellas cosas que no están bien. Yo creo que hay empresarios que hacen las cosas bien, pero creo que ese empresario también tiene que tener capacidad de denuncia. Porque denunciar no está mal, al contrario, está muy bien. Está muy bien cuando se vive una sociedad que puede entrar
en una crisis de confianza importante. Todavía creo que estamos a tiempo de salvarla, ¿no? ¿Y qué pasa con las reglas del capitalismo, digamos, en este escenario, ¿cierto?, donde hay un descrédito importante y donde la sociedad también, ¿cierto?, de alguna manera le va a pasar la cuenta, me imagino, en algún minuto, ¿cierto?, y pueden venir otras soluciones, ¿cierto?, más populistas, ¿cierto?, donde surgen caudillos que resuelven todo, digamos, con un par de frases, digamos. Claro, bueno, eso es el modelo latinoamericano populista progresista que aparentemente, no sé de dónde, no entiendo la palabra progresismo, ¿no? Porque el progresismo tiene que ver con estar adelante. Yo creo que el capitalismo no es un tema ni de izquierda ni de derecha. El capitalismo es decir, depende de quién lo ejerza. El capitalismo es una solución de competir en cierto orden con un Estado presente, no con un Estado ausente. El problema es empezar a escuchar discursos que pueden llegar a ser falsos, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Es decir, yo creo en que el capitalismo social es lo que vive el mundo hoy. No podemos decir que... Hoy, por ejemplo, yo siempre digo, si Marx estuviese vivo no sería marxista y Keynes tampoco sería capitalista. Pero yo creo que lo que no debería pasar... Sí, hay ejemplos en los cuales, a los cuales mirar, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, yo creo que, Francia. Uno diría, bueno, los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos que alguien podría llegar a decir son países socialistas. Son países donde el capital está al servicio de la sociedad y se hace adecuadamente. Las empresas compiten, las empresas pagan impuestos, el hombre común paga impuestos, el hombre común tiene salud pública, tiene educación pública. El Estado es potente, digamos. El Estado es muy potente y está presente. El problema es pensar que el Estado no tiene que estar. Y el Estado siempre tiene que estar. Pero el Estado no tiene que estar con un discurso. El Estado tiene que estar... presente con reglas, presente con normas, presente con el control y presente también con cierta regulación, porque el Estado tiene que regular. No puede haber un árbitro. Cuando alguien dice, si el mercado es el árbitro, vivimos en la supervivencia del más apto. ¿Y qué pasa con el que es menos apto? Entonces, ese planteo es un extremo. El otro planteo es que el Estado tiene que ocuparse de todo. Entonces hagamos todo, que el Estado nos cuida, el Estado es mamá, el Estado es papá, el Estado es todo. Ninguno de los dos extremos funciona. Es decir, funciona el mundo privado absolutamente controlado, regulado y evaluado por un Estado también fuerte, que no quiere decir que sea grande, pero sí que tiene que ser fuerte y tiene que ser sólido. Bueno, queremos agradecerte, Guillermo, que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Y bueno, que te vaya muy bien en esta gira en Teleempresas, que entiendo va a recorrer todo el país. Gracias por la invitación. Gracias. Conversamos hoy con Guillermo Vilancio, quien es profesor de Estrategia y Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, en este especial de prensa en Iquique Televisión.